Quiero que abra su Biblia en 2 de Samuel. Voy a hablar de David, pero David está muy relacionado con Jesús. Hoy es un día especial, un día donde estamos celebrando la resurrección de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? ¿Sí? Hace 2 días atrás celebramos la muerte de Cristo porque creemos en eso, que Él murió por nosotros. En el día de ayer celebramos el tiempo en donde Jesús estuvo bajando a las profundidades, así dice la palabra del Señor, y que Él tomó las llaves del Hades. Él tiene el poder de la vida y de la muerte. ¿Cuántos dicen amén? Pero hoy celebramos la resurrección y me encanta lo que dijo Jesús. A mí nadie me quitó la vida, yo la di por mis amigos. Y así como la doy, la vuelvo a tomar. Me encanta la confianza que tenía Jesús, el poder que tiene Dios, que le dijo a los discípulos cuando su amigo Lázaro había muerto. Escuchen bien lo que le dijo. Dice, cuando Lázaro había muerto, le dice a los discípulos, voy a despertarlo. Y él sabía que estaba muerto. Y sus discípulos creían que todavía Lázaro no había muerto, creían que estaba enfermo porque Jesús dijo eso. Estamos en un tiempo donde estamos recibiendo muchas malas noticias, ¿sí? Uruguay está en un tiempo de una situación de emergencia, ¿sí? Un país que está en rojo por el tema de la pandemia. Muchas personas queridas han muerto. Y qué difícil es poder enfrentar las malas noticias. Las noticias que golpean nuestra vida y que muchas veces nos hacen tomar algunas decisiones. Toda mala noticia te lleva a tomar decisiones en la vida. Uno tiene que tomar decisiones. O estancarse o levantarse y superar esa situación. ¿Saben que también recordamos en estos días, el día que Jesús murió? Una de las cosas que más me impactó fue ¿qué impacto produjo la muerte de Jesús en los discípulos? La Biblia dice que los discípulos seguían a Jesús por todos lados, esos se habían convertido en valientes. Y una de las cosas que más me impacta es que cuando Jesús murió ellos retrocedieron, más allá de que Jesús ya les había anunciado que iba a llegar la muerte de Él y que a los 3 días iba a resucitar, pero no lo entendieron. Las noticias golpean nuestras vidas y principalmente esas noticias que muchas veces no las queremos recibir. En esta noche quiero compartirte rápido una palabra y quiero dedicarla específicamente para aquel que quizás ha recibido una mala noticia en estos días. O quizás no sos tú, pero tienes que llevar este mensaje a otra persona que conoces, que ha recibido una noticia que ha golpeado su vida. En estos días hemos recibido noticias de personas queridas que han muerto. Hace poco murió el almacenero de aquí de la esquina, le llamábamos el gordo, ¿sí? Una persona querida del barrio y falleció no por COVID, sino por una infección generalizada y impactó al barrio, conmovió mucho al barrio. En estos días murió un periodista muy conocido, Sonsol, y sin duda que impactó a toda la sociedad uruguaya. El año pasado, no recuerdo, ¿sí? Cuando murió Maradona, Argentina fue conmovida también por la muerte de este hombre. En estos días murió un pastor amigo, el mismo que oramos el domingo pasado para que Dios lo sanara y lo sacara de CTI, falleció. El pastor Antón, un pastor que marcó nuestra iglesia con muchas enseñanzas y principalmente con la visión del trabajo con las redes. Estamos rodeados de malas noticias e impactan nuestra vida. Y en esta noche yo quiero compartirte cómo poder reponernos, cómo poder superar, cómo poder levantarnos frente a esas malas noticias que golpean nuestras vidas. ¿Saben que las noticias de las muertes no son las únicas noticias que golpean nuestra vida? Hay personas en estos días que han recibido la noticia de que su pareja se quiere separar de ellos o se quiere divorciar. Esa noticia golpea nuestra vida. En estos días hay personas que han recibido la noticia de que se fueron al seguro de paros o perdieron su trabajo. En estos días y aquí en esta iglesia hay personas que recibieron la noticia de que su familiar tiene cáncer. Y esa noticia golpea nuestras vidas. En estos días y aquí en este lugar hay personas que han recibido la noticia de que alguien se contagió del coronavirus. Son noticias que golpean nuestra vida. Más que nunca parece que las malas noticias están a nuestro alrededor. ¿Cómo superarlas? ¿Cómo poder sobrepasar esa situación difícil a la cual muchos de nosotros estamos enfrentando? La Biblia dice que cuando Moisés murió, fue tan fuerte la muerte de Moisés que el pueblo de Israel estuvo llorándolo durante 30 días.
Pero un día dijo Dios a Josué, levántate, porque este pueblo que está aquí llorando lo tienes que hacer cruzar el mar, el Jordán, y llevarlo a la tierra prometida. Lo que quiero compartir en esta hora es, sí, hablar de David, se relaciona mucho con Jesús, algunas de las cosas que voy a tocar, pero cómo enfrentar esa situación difícil de la vida, principalmente de recibir una noticia que no esperamos. Muchas veces esas noticias malas no estamos preparados para recibirlas. Nos llegan en un momento difícil de nuestra vida y sin duda desestabilizan nuestra vida. Así que en esta tarde quiero compartirte eso. Y quiero compartirte principalmente de la vida de David. David, le impactó a David varias muertes de personas muy puntuales impactaron la vida de David. A David le preocupó la muerte de su amigo Jonatán, a David le preocupó la muerte de Saúl, su líder, y también a David le afectó la muerte de los hijos de Saúl. Es más, también le afectó la muerte y la vida, ¿sí? que había muerto su general Abner, el general del ejército. Y dice la palabra del Señor, a quien mató a ese hombre, David después lo mandó a matar, porque sufrió mucho por la muerte de estas personas que estaban alrededor. Pero quiero contarte rápidamente la historia de cuando a David le impacta una noticia que llega a su vida y que esa noticia, escúchenme bien, lo hace llorar, lo hace ayunar, lo hace dejar su corona por un tiempo, lo hace sacarse sus vestiduras de rey y vestirse de cilicio, de llanto. Un momento que conmocionó la vida del rey cuando recibió una mala noticia. Pero este David que recibió esa mala noticia tuvo que tomar decisiones y pudo sobrepasar, se pudo levantar, pudo superar esa situación difícil. Y se encuentra en el libro de Segunda de Samuel, capítulo 12. Quiero que vayamos conmigo ahí, que vayan conmigo. Segunda de Samuel, capítulo 12. Quiero compartirte esta historia. Segunda de Samuel, capítulo 12, versículo 13. Es la historia cuando viene el profeta Natán. Natán era un profeta, uno de los profetas que David tenía como líderes espirituales. El profeta Natán, unos capítulos anteriores, había traído promesas sobre David y David estaba súper contento. Había hablado de él, de su futuro, del pacto que Dios hacía con él. Pero David en uno de los días, en uno de los tiempos más hermosos de su vida, cuando él era rey, él cometió un pecado. Y ese pecado lo llevó a tener una consecuencia. Y esa consecuencia fue una noticia que devastó la vida de David. Y quiero que la podamos leer allí en el versículo número 13 del capítulo 12 de Segunda de Samuel. Versículo 13 dice así. Entonces dijo David a Natán, pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David, también Jehová ha remitido tu pecado, por lo tanto no morirás. Versículo 14. Mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Y Natán se volvió a su casa, y Jehová hirió al niño que la mujer de Urías había dado a David, y enfermó gravemente. Entonces David rogó a Dios por el niño, y ayunó David, y entró y pasó la noche acostado en tierra. Y se levantaron los ancianos de su casa, y fueron a él para hacerlo levantar de la tierra, mas él no quiso, ni comió pan con ellos. El versículo 22 dice, y él respondió, viviendo aún el niño, yo ayunaba y lloraba diciendo, ¿quién sabe si Dios tendrá compasión de mí y vivirá el niño? Vamos a orar. Padre, bendice esta palabra. Tú nos has convocado en este día tan hermoso, en este culto de Santa Cena, pero en este día de resurrección, para darnos una palabra de ánimo, de esperanza, para poder superar principalmente aquellas malas noticias que están rondando nuestra vida. Hay esperanza. Señor, tú eres el Dios que estás a nuestro lado y eres el Dios que quizás en esta tarde, aquí en este lugar, has traído a muchos de nosotros para hablarnos al corazón, o quizás muchos a través de las redes sociales también recibirán esta palabra. Padre, por eso la bendecimos en este día, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Decirle al que está a tu lado, hay esperanza para tu vida.
Quiero que escuches esta palabra, quizás es para ti o es para compartirla para alguien, pero estamos rodeados de personas que han recibido malas noticias. ¿Cómo superar esa mala noticia? ¿Cómo enfrentar una noticia que no esperábamos y que de alguna manera desbasta nuestra vida? La palabra del Señor dice que David recibió esta noticia. Recordamos esta historia, la Biblia dice que David pecó con una mujer hermosa que él vio, no era su esposa, era la esposa de Urías, era un gran soldado de David. La Biblia dice que David mandó a matar a ese soldado porque él no se quiso acostar con su esposa para disimular que él la había embarazado. Y así dice la palabra del Señor, que cuando resolvió que este hombre muriera, vino este profeta y descubrió ese pecado. Y una de las consecuencias que tuvo David es que él no murió, así dijo Dios, no vas a morir por tu pecado, pero sí tu hijo va a morir. Una de las preguntas que a veces me hago cuando leo esta historia es ¿qué culpa tenía este bebé si el que se había equivocado era David? No sé si te pasa que muchas veces dentro de la soberanía de Dios, dentro de las determinaciones de Dios, nos hacemos ciertas preguntas que a veces no tienen respuestas, pero seguimos creyendo y confiando en el Dios que tenemos. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, cuando vienen esas malas noticias que no esperamos, a veces nos preguntamos por qué no llegan y principalmente una de las preguntas que nos hacemos es ¿cómo podemos continuar después de esa mala noticia? Después de la propuesta de divorcio, después de la propuesta de separación, después del diagnóstico de cáncer, después del diagnóstico de COVID, después de que alguien nos informó que murió cierto familiar, ¿cómo continuamos la vida? A David le pasó en un momento difícil de su vida y tomó 3 decisiones. Y quiero decirte que estas 3 decisiones también quizás te ayudarán a poder sobrellevar la situación y poder levantarte y enfrentar muchas veces el problema de esas malas noticias que vienen sobre nuestra vida. La primera decisión, y es una obvia, pero es importante el poder recordarla. La primera decisión que tomó David para poder superar esta situación fue acercarse a Dios y orar. ¿Cuántos dicen amén? Cuando te toque recibir una mala noticia, busca a Dios. No te enojes con Dios. Hay muchas personas que se enojan con Dios cuando reciben una mala noticia. Pero me encanta saber que David no se enojó con Dios. Su hijo corría peligro de vida y Dios dijo, tu hijo va a morir. Pero él no se enojó, él no renegó contra Dios en ese momento, sino que lo que hizo fue buscar a Dios. En medio del momento más difícil de su vida, porque David entendía que Dios era su única alternativa. ¿Cuántos dicen amén? Vas a entender que en medio de las noticias difíciles, y a todos nos ha tocado, o quizás en algún momento nos tocará, Dios siempre será la mejor alternativa. Y cuando no entendamos lo que está pasando, tenemos que buscar a Dios. Y dice la palabra del Señor que Él dejó sus vestiduras, dejó su corona, dejó su trono y se puso a orar, se metió ahí en una habitación, se llenó de polvo. Y dice la palabra del Señor, Él comenzó a ayunar, porque en algún momento creo que David pensaría que mientras el niño estaba enfermo, y quiero que entiendas esto, había una oportunidad de que pudiera vivir. Y yo quiero que entiendas que si estás teniendo algún familiar en CTI, cuando hay vida hay esperanza aún. ¿Cuántos dicen amén? Mientras hay vida hay esperanza. Y me imagino que David no solo buscó a Dios porque no se enojó con Dios, pero creo que de alguna manera, y él lo explica en el versículo 22, yo ayuné y yo oré y yo lloré, porque mientras estaba vivo había una oportunidad de que Dios cambiara su diagnóstico. Y qué importante es el poder entender eso. Mientras hay vida, hay esperanza. ¿Cuántos dicen amén? La Biblia dice que David estuvo ayunando, estuvo orando. Este niño vivió 7 días. Y sin duda que fue un momento difícil para él, que golpeó su vida en un momento que quizás donde no lo esperaba. Amaba a esa mujer y sin duda amaría al niño que estaba naciendo ahí en sus brazos. Y la palabra del Señor dice que David trajo a esta mujer para su casa. Sin duda habrá vivido todo el proceso del embarazo. Y una de las cosas que sorprendió la vida de David fue que el profeta Natán vino. No es que descubrieron la enfermedad, el profeta Natán vino y habló con David y le dijo, esto es lo que Dios ha determinado. Qué difícil es aceptar las determinaciones de Dios que no entendemos. Qué difícil es aceptar que a Dios se le ocurra que un familiar nuestro muera y se vaya al cielo. Es difícil aceptar esas determinaciones de parte de Dios.
Pero cuando te llegan estas malas noticias, la mejor decisión que puedes tomar es buscar a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y quiero que entiendas esto. ¿Por qué David buscó a Dios? El Dios que le estaba quitando la vida a su hijo. ¿Por qué lo buscó? Quiero que entiendas esto. No me voy a cansar de decirlo desde que estamos estudiando Samuel. Y aún creo en esos salmos que escribió David, más de 70 salmos. Una de las cosas que tenía David de Dios era confianza. David buscó a Dios porque él confiaba en él. ¿Cuántos dicen amén? En un Dios que no se equivoca, que en un Dios que sabe por qué determina las cosas. David buscó a Dios. ¿Y por qué David confiaba tanto en Dios? Los salmos transmiten esa confianza que tiene David en Dios. ¿Por qué David confiaba tanto en Dios? ¿Saben por qué? Porque lo conocía muy bien. Yo quiero que entiendas algo en esta hora. Cuanto más conozcas a Dios, más lo vas a entender. Cuanto más conozcas de Dios, más vas a confiar en Él. ¿Cuántos dicen amén? Por eso que aquí en la iglesia tratamos de que te metas en esos cursos donde buscamos a Dios. Estamos estudiando la Biblia en estos días. Estamos promoviendo la escuela de crecimiento. Porque, en serio, cuanto más tú conoces a Dios, más vas a confiar en Él. Y quizás en esos momentos difíciles de tu vida donde no entiendes nada, tienes que confiar de que Dios sabe qué es lo que está haciendo. ¿Cuántos me dicen amén? Ahora, me encanta saber que David dice, y le dice a la gente con la que él estaba viviendo en ese lugar, y se sorprendieron de por qué David ayunaba y estaba orando. Dice, es que mientras había vida, yo tenía la esperanza de que Dios pudiera revertir esa situación. Quiero que entiendas algo. David ya había estado tiempos anteriores en momentos límites y Dios había respondido. ¿Se acuerdan? Unos años atrás cuando los enemigos robaron las mujeres y los hijos de David. ¿Se acuerdan? Ahí dice, los madianitas la robaron. Y dice la palabra del Señor que cuando él llegó a Siclac no estaban ni sus mujeres ni sus hijos. Vivieron un momento difícil y él consultó a Dios y siguieron y alcanzaron a esos enemigos y encontraron a sus mujeres y a sus hijos vivos. David estuvo en tiempos límites y consultó a Dios en esos tiempos límites y Dios le respondió. Te hago una pregunta, ¿habrá momentos en donde Dios determina algo y quizás por nosotros orar y ayunar Dios cambie su diagnóstico y su pronóstico? Yo sí creo en eso. Y yo creo que David creería en eso, por eso ayunó. Por eso él no entró en depresión, él comenzó a buscar a Dios. Gracias, Cristian. La palabra del Señor dice que cuando Dios le dio un pronóstico a Nínive, ¿se acuerdan esa historia? Dice la Biblia que Dios levantó a Jonás y le dijo, ve y dile a Nínive que va a ser destruida. ¿Qué hizo Nínive? Dice la palabra del Señor que ellos entraron en ayuno, 3 días de ayuno. Todos ayunaron, los niños y aún los animales. Parecía mi casa, los animales de mi casa ayunan mucho, ¿sí? Y dice la palabra del Señor que Dios se arrepintió. Y es más, el profeta Jonás se enojó contra Dios porque Dios cambió ese pronóstico. La Biblia dice que un día un profeta Isaías fue a la casa del rey Ezequías y le dijo, prepara tu casa porque vas a morir. ¿Se acuerdan de esa historia? Conocemos esa historia. Y dice la palabra del Señor que él se dio vuelta en la cama, miró hacia la pared e hizo una simple oración. Dios, yo te he sido fiel, yo he estado contigo, tú has estado conmigo, te he obedecido en todas las cosas. Dice la palabra del Señor que el profeta no salió del patio del palacio del rey. Cuando vino otra palabra sobre él, dice, dile a mi siervo que aumentaré 15 años más de vida. Qué interesante es que Dios había dado un pronóstico de la vida de este rey y por él orar, Dios se arrepintió y cambió esa determinación. Yo creo en un Dios que puede cambiar su determinación. Yo creo en un Dios que el ayuno y la oración pueden mover la mano de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Hemos vivido momentos difíciles en la iglesia, donde hemos ayunado y donde hemos orado. Hace unos años atrás vivimos la muerte de varios niños en la iglesia. Y fue un momento difícil porque fue un momento donde los de afuera, y capaz que alguno de adentro, no sé, decían, no vayan a esa iglesia porque ahí los niños se mueren. Así literalmente. Tuvimos la pérdida del hijo de Tito y de Isela, Franco. Fue un momento muy difícil. Tuvimos la pérdida de una líder muy amada acá de la iglesia, Alejandra Fernández. 2 niños que tenían 1 mes de vida. Y en 1 mes de diferencia los 2 fallecieron. Por diferentes diagnósticos, pronósticos. Me acuerdo que cuando estábamos orando por Franco, el hijo de Tito y de Isela, estuvimos ayunando, estuvimos haciendo vigilias, estuvimos viviendo un momento muy difícil como iglesia. ¿Y saben qué? Creímos en un Dios que puede cambiar el diagnóstico o el pronóstico de lo que estaba viviendo. Ese niño murió
Pero una de las cosas que recuerdo es que aún después de muerto, bajamos a la morgue con Tito, y ahí donde estaba el féretro de este niño, pusimos las manos y oramos porque aún creíamos que Dios lo podía resucitar. ¿Y saben qué pasó? No resucitó. Pero no por eso dejamos de confiar en Dios. Al mes se enferma el hijo de Alejandra, la líder de jóvenes de la iglesia en aquel tiempo, y este niño también muere. Y vivimos una tragedia en un mes de 2 bebés, de 2 personas que, si nos preguntamos, es Dios, ¿por qué permitiste que ellos murieran? Y fue un momento muy difícil para la iglesia. Fue un momento donde nos hicimos muchas preguntas y donde tuvimos que superar esa situación, más que nosotros, sus padres, pero también la iglesia había sido afectada, y poder levantarnos en medio de un pronóstico adverso, en medio de una determinación de Dios, ¿sí?, en cuanto a la vida de estos niños, principalmente de personas que en aquel tiempo no teníamos un grupo de liderazgo, pero consideramos que en aquel tiempo Tito, Isela y Alejandra eran como nuestras manos derechas, eran personas muy importantes dentro de la iglesia, y vivimos esa situación. 2 años después nace Mateo. Mateo al mes se enferma, y con Bego creíamos, literalmente lo decimos, que quizás nos tocaría a nosotros perder a nuestro hijo. ¿Y qué momento difícil es porque llorás? ¿Qué momento difícil es porque Mateo no iba evolucionando, iba teniendo un diagnóstico de muerte? Cada día los enfermeros, los médicos iban informándonos de que él no iba a vivir. Y es un momento difícil, es un momento donde buscas mecanismos de defensa, te aferrás a palabras, te aferrás a canciones, y está bueno. Igual que David, se metió a orar, se metió a ayunar, dejó de lado su trabajo, dejó de lado su reinado, porque lo único que le importaba era la vida de su hijo. Hay momentos así donde las noticias golpean nuestra vida y donde parece que el mundo se detiene porque solo nos importa eso. Y está bien, qué importante es la familia. Y saben que nosotros creíamos que quizás también perderíamos a nuestro hijo porque no teníamos, nuestra fe era la misma que la que teníamos con Franco y con aquel otro niño que se llamaba Juan, ¿sí? Vivimos un momento difícil. Lloramos, no entendimos a Dios, pero no dejamos de creer en Él. ¿Y por qué oramos por Mateo? Porque a pesar de que habíamos perdido 2 niños hacía 2 años atrás, creíamos que Dios podía hacer algo. Y una de las cosas que reflexiono no es que teníamos más fe que con Franco y con Juan, porque es más, creo que hasta teníamos menos fe con nuestro hijo. Pero una de las cosas que hemos entendido es que Dios es soberano y que Él sabe las decisiones que determina con respecto a la vida de todas las personas. ¿Cuántos dicen amén? Hoy tenemos a Mateo, ahí por ahí corriendo. Isela, la que perdió a Franco, se hizo la madrina de Mateo. Sin duda que lo tomó como un hijo también. Y vivimos esa etapa difícil de nuestra vida. Noticias que golpean nuestras vidas y que no sabemos cómo superarlas. A David le tocó vivir ese momento difícil, pero él tomó una decisión: orar, buscar a Dios en medio de ese momento difícil. ¿Cuántos dicen amén? Y le podemos dar un aplauso a Dios en esta hora y decir: Señor, creemos en ti, Padre. A los discípulos le tocó vivir un momento difícil, la pérdida de su maestro. Dice la Biblia que ellos volvieron a ser pescadores de donde Jesús los había sacado. Pero una de las cosas que me encanta de la historia de Jesús es que a una mala noticia lo siguió una buena noticia. Jesús resucitó. ¿Cuántos dicen amén? Y los que han vivido una mala noticia, quiero que entiendas algo: espera, porque las buenas noticias van a llegar. ¿Cuántos dicen amén? Quizás hay cosas irrecuperables, pero hay un Dios que te va a bendecir con buenas noticias. Y una de las cosas que Dios me decía mientras yo preparaba esta palabra es: hay gente que ha vivido demasiado tiempo encerrado en su mala noticia. No ha podido superar su mala noticia. Ha sido duro ese golpe y le ha costado salir de esa situación. Han pasado meses, han pasado años, asuntos no resueltos. Pero quiero decirte que llegará una buena noticia. Hay un Dios que te dará nuevos motivos para vivir. ¿Cuántos dicen amén? Dale un aplauso a Dios si lo crees en esta hora. ¡Aleluya! Quiero ir rápido. La segunda decisión que tomó David, la primera fue orar y buscar a Dios. El versículo 18, vamos al versículo 18.
La segunda decisión que tomó David, que fue importante para levantarse, para reponerse, para salir adelante de su momento difícil, está ahí en el versículo 18 y lo leemos. Dice, y al séptimo día murió el niño, y temían los siervos de David hacerle saber que el niño había muerto, diciendo entre sí, cuando el niño aún vivía, le hablábamos y no quería oír nuestra voz. ¿Cuánto más se afligirá si le decimos que el niño ha muerto? Mas David, viendo a sus siervos hablar entre sí, entendió que el niño había muerto. Por lo que dijo David a su siervo, ¿ha muerto el niño? Y ellos respondieron, ha muerto. Versículo 20. Entonces David se levantó de la tierra y se lavó y se ungió y cambió sus ropas y entró a la casa de Jehová y adoró. Después vino a su casa y pidió y le pusieron pan y comió. Versículo 21. Y le dijeron sus siervos, ¿qué es esto que has hecho? Porque cuando el niño viviendo aún ayunabas y llorabas y muerto él, te levantas y comiste pan. Y él respondió, viviendo aún el niño, yo ayunaba y lloraba diciendo, ¿quién sabe si Dios tendrá compasión de mí y vivirá el niño? Mas ahora que ha muerto, dice el versículo 23, ¿por qué he de ayunar? ¿Podré yo hacerlo volver? Voy a él, mas él no volverá a mí. La segunda decisión, y que te va a ayudar a reponerte de tu mala noticia. La primera es orar, buscar a Dios en medio de esa mala noticia. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? La segunda decisión fue aceptar la voluntad de Dios. Una de las cosas que veo acá de David es que él decidió levantarse. Cuando ya no había remedio, como decimos por acá, ¿sí? Para esa situación, él aceptó la voluntad de Dios. Y una de las cosas que determinó fue que no se iba a detener por esa voluntad, sino que se iba a levantar e iba a seguir viviendo porque había propósito para él. ¿Cuántos dicen amén? Al que ha recibido una mala noticia en estos días, Dios te ayudará a levantarte. ¿Cuántos dicen amén? Y si conoces a alguien que ha recibido malas noticias, decirle que Dios estará con él para levantarse. David aceptó la realidad. ¿Cuántos nos cuesta aceptar la realidad? ¿Cuántos nos cuesta aceptar las determinaciones de Dios? Pero quiero decirte que una de las cosas que te va a ayudar a superar esa situación y a levantarte y a seguir la vida porque continúa es que aceptes esa realidad. Hay personas que les cuesta muchos años aceptar esa realidad y se vuelve una patología en su vida. Necesitamos vivir esos ciclos de superar esa situación, de entender de que debemos de continuar. ¿Cuántos me dicen amén? David no solo oró a Dios, sino que lo que me encanta de esta historia es que cuando él entendió que había muerto, ya no había más solución. Él tenía que aceptar la voluntad de Dios. Y una de las cosas que hizo fue, se levantó. Decirle al que está a tu lado, te vas a levantar en el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Te vas a levantar en el nombre de Jesús. David se levantó y una de las cosas que hizo, escúchenme bien, sorprendió a los que estaban a su alrededor. La gente decía, no te entendemos, David, lo que haces, porque escuchen esto, cuando una persona moría, ¿sabe qué hacía el pueblo de Dios? Ayunaban, oraban y se vestían de cilicio y se tiraban polvo encima. David hizo todo lo contrario. David hizo eso mientras el niño vivía y eso fue lo que sorprendió a estas personas. Yo quiero decirte en esta hora que tu confianza en Dios te hará levantarte. ¿Cuántos dicen amén? Y te hará levantarte de las malas noticias y una de las cosas que vas a hacer es sorprender a la gente que está al lado tuyo. ¿Cuántos me dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Sorprenderás. Y una de las cosas que Dios hablaba a mi corazón es porque no serás un reactivo a las malas noticias, serás proactivo. O sea, David se anticipó a la mala noticia y sorprendió a las personas que estaban a su alrededor. Tu confianza en Dios hará que tú te prepares para cada situación y puedas sorprender a la gente que está a tu alrededor con tu actitud. ¿Cuántos dicen amén? David sorprendió porque ellos decían, wow, cuando la gente muere se ponen a ayunar y se ponen de luto. ¿Pero por qué te levantaste? Porque David había aceptado la voluntad de Dios. Si Dios había determinado que ese niño tenía que morir, aunque fuera duro, lo aceptó. Y una de las cosas que te ayuda a levantarte y a sobrepasar los momentos difíciles de tu vida es aceptarlo, porque Dios no te ha abandonado, Dios seguirá a tu lado y te animará a levantarte. ¿Cuántos dicen amén? David pudo sobreponerse a esa realidad y me encanta saber que este hombre se levantó. Y una de las cosas que me encanta es
¿Cuántas cosas habrán pensado estas personas de David? Una de las cosas que me pongo a pensar es, ¿qué habrá pensado la gente de Jesús cuando murió? Este profeta que decía llamarse el rey de los judíos terminó muriendo. ¿Cuántas cosas habrán pensado las personas que estaban alrededor esos 3 días en donde Jesús estuvo muerto? Pero me encanta saber que Jesús se levantó y sorprendió principalmente a los que amaba. Y una de las cosas que entiendo es que el mismo Espíritu que levantó a Jesús de los muertos, que hoy estamos recordando que Jesús está vivo, ¿cuántos me dicen amén? También está con tu vida y te ayudará a levantarte de toda situación y principalmente quizás de toda noticia que haya golpeado tu vida. El mismo Espíritu de Dios está con nosotros. ¿Cuántos nos dicen amén? David tomó la decisión de levantarse y quiero decir algo más en este punto y ya voy al último. Me encanta porque David sorprendió a su gente y dice la palabra del Señor que él se bañó. Decirle al que está a tu lado, bañate cuando quieras levantarte, ¿sí? Necesitamos cambiar nuestra actitud. Y me encanta porque dice que él se levantó, se ungió, fue a la casa de Dios a adorar y después dice la palabra del Señor, volvió a su casa y comió. Hay una actitud, hay un cambio de actitud cuando él acepta esa voluntad. Y una de las cosas que quiero que entiendas es, vale la pena orar mientras hay esperanza. ¿Cuántos dicen amén? Pero cuando Dios determinó algo, aceptalo y levántate, porque cuando lo aceptas, quiero que escuches esto, comenzará una nueva etapa en tu vida. Cuando tú aceptas la voluntad de Dios, comenzará un nuevo tiempo y verás que Dios está contigo apoyándote en ese nuevo tiempo. ¿Cuántos dicen amén? David pudo aceptar la voluntad de Dios sobre su vida. Y una de las cosas que hizo fue, se bañó y sacó el polvo que había sobre su vida. La palabra del Señor dice que Jesús le enseñó a sus discípulos en uno de los pasajes que cuando entres a una casa a predicar y te rechacen, dice, sal de esa casa, sacude tus pies y quita el polvo de tus pies. Así dice la palabra del Señor. ¿Sabe qué significa quitar el polvo de los pies? Significa literalmente desligarte de la situación que has vivido. Te desprendés, te desligás. Y en esta noche, yo sé que hay gente que tiene que sacudir el polvo de sus pies. Yo sé que hay gente que necesita de Dios para poder desligarse. Quiero que entiendas algo. David se bañó, se quitó el polvo. El polvo lo ligaba a su momento de dolor y de sufrimiento de su pasado. Quiero decirte, cuando David se bañó, comenzó a comer y adoró a Dios, ¿olvidó a su hijo? No, no es olvidar, pero sí es desligarse y decirme, quiero levantar, porque si Dios determinó esto, no me voy a detener. ¿Cuántos dicen amén? Y quizás en esta noche alguien tiene que sacudir el polvo de sus pies o de todo su cuerpo, decir, Señor, quiero desligarme de esta situación, quiero levantarme, no quiero detenerme. Si tú sigues teniendo propósito, voy a alcanzarlo. Y sé que Dios está hablando a alguien en esta hora que necesita desligarse de esa situación, desprenderse. No es olvidarse, es superarla y es poder levantarse, porque si hay vida en ti, hay propósito todavía. ¿Cuántos dicen amén? ¿Le podemos dar otro aplauso a Dios fuerte en esta noche? ¡Aleluya! Y finalizo con esto en esta hora. En el versículo 24 y 25. Dice así la palabra del Señor. 24 y 25. Y consoló David a Betsabé su mujer. Y llegándose a ella, durmió con ella. Y ella dio a luz un hijo. Y llamó su nombre Salomón, al cual amó Jehová. Y envió un mensaje por medio de Natán profeta. Así llamó su nombre, Jedidías, a causa de Jehová. Con esto finalizo en esta hora. Me encanta saber que David decidió, en el momento en donde una noticia golpeó su vida, una noticia mala golpeó su vida, decidió orar, decidió buscar a Dios. Pero no solo decidió buscar a Dios, decidió levantarse, aceptar la voluntad de Dios y superar ese momento. ¿Cuántos dicen amén? Pero no se quedó ahí nada más. Una segunda decisión hubo, una tercera decisión hubo en David. David decidió ser un instrumento de consolación. ¿Y qué es lo que yo quiero decir en esta hora para terminar? Quizás muchos de nosotros hemos vivido noticias difíciles, pero en estos días no solo Dios te va
a levantar y hacer superar esa situación. Lo que has vivido también podrá consolar a otros. ¿Cuántos dicen amén? Lo que has vivido podrá ser un instrumento de bendición para otras personas. Y dice la palabra del Señor aquí en este lugar, que David, al superar su situación, no solo adoró a Dios, no solo comió, no solo se repuso, no solo volvió a su lugar de donde había salido. Dice la palabra del Señor, él fue hasta la casa donde estaba su esposa, su mujer, y la consoló. Sin duda que también tuvieron otro hijo, así dice la palabra del Señor. Pero qué bueno es encontrar en medio de la iglesia personas que han superado noticias difíciles, pero que después te conviertes en un motivador, en alguien que puede ayudar a superar las noticias difíciles de otras personas. ¿Cuántos dicen amén? Lo que has vivido tiene un propósito. Lo que has vivido no ha sido en vano, aún las determinaciones de Dios sobre tu vida. Y qué bueno que puedas entender que en este tiempo lo que has vivido, Dios lo usará para que otro sea bendecido, para que otro pueda entender la voluntad de Dios, para que otro pueda entender que a pesar de las noticias difíciles, se puede seguir viviendo. ¿Cuántos dicen amén? Nos podemos reponer, nos podemos levantar y Dios seguirá teniendo propósito con nosotros. Y me encanta lo que sucedió. Dice la Biblia que tanto David y Betsabé tuvieron este hijo y le pusieron por nombre Salomón. Me encanta saber que aquella determinación que Dios había tomado, porque David había pecado con esta mujer, el próximo hijo no fue maldecido. El próximo hijo fue bendecido. Y una de las bendiciones más grandes que tuvo David fue que ese hijo que tuvo iba a ser heredero al trono. Y la palabra del Señor dice que le llamaron Salomón. ¿Sabe qué significa Salomón? Pacífico. Significa paz con Dios. Sin duda que habrá bendecido la relación de David y Betsabé. En ese tiempo los reyes eran muy bandidos, tenían muchas mujeres, pero amaban a sus mujeres. Nos cuesta amar una hoy, ¿cuánto nos va a costar amar a muchas? ¿No? Pero bueno. Gloria a Dios que estamos en estos tiempos. ¿Cuántos dicen amén? No dicen amén porque está la esposa al lado. Muy bien. Pero me encanta saber que la persona que nació después de ese fallecimiento fue un hijo al cual David y Betsabé le pusieron: este hijo traerá paz con Dios. No va a ser un hijo de conflicto, va a ser una persona que trajo paz, que será pacífico. Y la palabra del Señor, con esto finalizo, dice que el mismo Dios mandó al profeta con una palabra sobre su hijo. No solo aceptó Dios a ese hijo al que hizo paz con él, sino que dice la palabra del Señor: dile a David que yo a ese hijo, a Salomón, le pongo otro nombre más. Y le mandó a decir, se llamará Jedidías. ¿Y sabes qué significa Jedidías? Amado del Señor, amigo de Dios. Quiero decirte que en estos días te llegarán buenas noticias. ¿Cuántos dicen amén? Y podrás decir: amado de Dios, amigo de Dios. Podrás sentirte amigo de Dios. Podrás sentirte amado por Dios cuando Él te envía buenas noticias. ¿Cuántos dicen amén? Es que cuando llegan las noticias malas a nuestra vida, a veces no nos sentimos muy amados. Nos preguntamos: ¿y este es el Dios que me ama? Pero cuando vuelvan a llegar las nuevas noticias y buenas noticias, sentirás que hay paz con Dios en tu vida. Y sentirás que el Dios amado, ¿sí?, te trae buenas noticias. Y sentirás que hay un Dios que se convierte en amigo tuyo. ¿Cuántos dicen amén? Que está contigo en medio de los momentos difíciles. Pero hay un Dios que volverá a hacerte sonreír. Traerá buenas noticias sobre tu vida. En esta noche quiero orar, porque sé que muchos de nosotros hemos vivido noticias difíciles. A mí me impactó la muerte del pastor Antón. Veo una de las cosas que me dice: a mí me impactó más la muerte de José Luis Rodríguez, un pastor que hace unos 5 años murió, un pastor muy joven, un pastor que invitábamos a muchos de nuestros eventos a compartir, y en el mejor momento de su ministerio, en 3 meses, esa persona murió porque tuvo un cáncer. Y muchos de nosotros nos preguntamos cómo Dios se llevó a este hombre cuando estaba en el mejor momento de su vida. Pero una de las cosas que otras personas relatan, y yo no sé por qué Dios hizo coincidir a muchas personas en ese hospital con él, me encanta saber que este hombre en esos 3 meses donde tuvo cáncer, ¿saben en qué se convirtió? En un instrumento de motivación para otros. Mientras la gente lo iba a visitar en ese lugar,
en vez de nosotros motivarlo, salíamos motivados. Porque era una persona que tenía mucha fe, que tenía mucha confianza. Confiaba que Dios lo iba a sanar. Y él decía, yo me voy a levantar de acá, vamos a hacer eventos, vamos a hacer campaña, vamos a sanar a mucha gente, vamos a rescatar a muchas personas. Me encantó su motivación hasta el último momento de su vida. En vez de nosotros ir a motivarlos, él se convirtió en un instrumento de Dios para motivar a otros. Y eso es lo que te va a suceder a ti. Cuando tú tienes confianza en Dios, cuando vives momentos difíciles, este hombre recibió una mala noticia, pero no entró en depresión. Entró en una motivación de decir, voy a salir de esta situación porque quiero seguir viviendo y Dios seguirá siendo mi Dios. Dios terminó con su vida, pero podemos decir muchos de nosotros, y sé que personas que no conocían a Dios cuentan esta misma historia porque me las encontré en otro momento de la vida y aún sin saber ellos que él era pastor, decían, no puede ser que esta persona está muriéndose y motiva a todos los que están en ese lugar. Hay personas que reciben malas noticias y eso golpea nuestra vida, pero se puede superar y en esta noche he venido a compartirte que vas a superar ese mal momento. ¿Cuántos dicen amén? Porque hay un Dios que te dará fuerza, ánimo, hay un Dios que te ayudará a tomar las decisiones correctas, que será orar, que será el querer levantarte y el convertirte en un consolador, en un instrumento de bendición para otras personas. ¿Cuántos dicen amén? Oro por ti en esta hora. Padre, tú eres el Dios que estás aquí con nosotros. Tú eres el Dios que sabes la historia de nuestras vidas. Estamos en el día en donde recordamos tu muerte y tu resurrección. Principalmente el día que estamos recordando tu resurrección. Señor, creemos que tú eres el Dios que das vida. Creemos que tú estás en los cielos trayendo motivación para nosotros. Señor, tú eres el que moriste y quizás muchos te lloraron, pero te levantaste y te convertiste en un gran motivador. Por eso también en esta noche, Señor, quizás muchos de nosotros hemos vivido momentos difíciles, noticias que han golpeado nuestra vida, pero queremos imitarte, Señor, poder levantarnos, poder superar esa situación y convertirnos en motivadores de otros. Hoy dice tu palabra que tú estás a la diestra del Padre, orando e intercediendo por nosotros. Y eso es lo que tenemos que hacer, reponernos, enfrentar la situación, levantarnos y convertirnos en motivadores de otras personas. Podremos hacerlo como lo hizo David. David se repuso de su situación y motivó a otras personas. Fue y animó a su esposa. Estuvo con su familia en ese momento difícil. Padre, yo sé que tú levantarás a muchos motivadores en este tiempo, después de estos momentos difíciles, porque hay confianza, porque hay esperanza, porque creemos que aún las situaciones difíciles se pueden superar, aún las noticias difíciles las podemos superar, porque tú estás con nosotros, tú superas, cantábamos recién, Señor, y sé que eres el Dios que vas a poner en nosotros ese espíritu de poder superarnos, el mismo espíritu que levantó a Jesús de los muertos, es el que está con nosotros para vivificar nuestros cuerpos, para motivarnos, para levantarnos de toda situación adversa que estemos viviendo. Señor, en esta noche hoy yo oro por todos los que estamos aquí en este lugar o por todo aquel que está escuchando esta palabra, porque tú llegarás con buenas noticias, porque tú serás nuestro motivador, porque podremos aceptar tu realidad aunque no cambies el pronóstico o lo que has determinado. Señor, oh Dios, nos levantaremos como instrumento de motivación y de consolación para otras personas. Lo que hemos vivido, Señor, oh Dios, tiene propósito. Aún las lágrimas que cayeron de nuestros ojos, aún el ayuno que hicimos, aún el tiempo que pasamos contigo para que revirtiera, Señor, oh Dios, todo diagnóstico o pronóstico contrario. Muchos tuvimos buenos resultados, otros quizás no, Señor, el que debíamos, pero aún seguimos confiando en ti. Lo que has determinado lo aceptaremos, pero algo definimos y decidimos en nuestra vida, no nos detendremos, nos levantaremos, aceptaremos tu voluntad, porque sigue habiendo propósito en nuestra vida y tú pondrás nuevos motivos por los cuales vivir y por los cuales levantarnos. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Cuántos dicen amén?